Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando diversos activos con el foco en esta operativa Swing Trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de esta semana, domingo. Hoy estamos a domingo, día 18 de septiembre, gracias al apoyo de Darwinex, al canal y a la escuela. Antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará, por tanto, como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que encontraréis en mi web, aquí os la muestro, elespejodeltrader.com, todos estos vídeos, aparte de encontrarlo, claro, está en el canal. Aquí, en este enlace, análisis de activos. Aquí encontraréis todos estos vídeos de análisis de activos para una operativa Swing. Y también recordaros que aquí, en este otro, Trading Más que Conocimientos, encontraréis todos los artículos que escribo más con ese enfoque de trabajar la psicología en el trading. Y que, este pasado viernes, ahí tenemos el último. Existen años perdidos en nuestro camino hacia la consistencia. Os invito a leerlo. También lo encontraréis en la página web de investing.com. Bien, también brevemente comentaros que aquí, si alguien está interesado en formarse, en aprender esta operativa Swing, pues ahí tenéis un curso que lo he hecho yo íntegramente con todo el cariño del mundo, un poco distribuido con 3 módulos. Uno primero trabajando la acción del precio, 2 estrategias específicas para esta operativa, 3 construyendo el sistema con varias opciones de entrada, gestión y salida. No es un curso donde yo enseño unas estrategias y ya está. Es un curso para aprender a operar, para que vosotros seáis autónomos, para aprender unas estrategias, ciertamente sí, pero que podéis acabar de hacerlo a vuestra manera. Es un curso para aprender a operar y para tener ya unas bases sólidas para enfrentarse con los mercados. Aquí hay 2 opciones, uno más sencillo, formación de todas las píldoras formativas que encontraréis aquí, con un material tanto grabado como escrito para poder imprimíroslo, que se complementan con unas clases en directo que doy yo cada miércoles por la tarde, 7 a 8 y media hora española peninsular, además de 3 ejercicios para hacer durante el curso con mi feedback posterior. Y ahí tenéis un poco los precios y el curso Premium, que es un curso que os llevo de la mano, donde aparte de todo lo anterior tendréis la posibilidad de hacer ejercicios semanales y además 3 tutorías para un poco acabar de trabajar algún punto que sea necesario más hacerlo en este tipo de formato. Y también 6 meses de clases en directo con sus grabaciones todos los miércoles que doy yo a esa hora que os he comentado antes. Bien. Vamos a empezar. Antes de comentaros, analizar los activos, también un breve repaso a las noticias macroeconómicas más destacadas de esta semana. Aquí os las he dejado. Empezaremos con más destacadas. Si hay otras, hay que consultar cada día el calendario económico, sobre todo si hacemos swing, pensar que, claro, podemos abarcar muchos activos, diversificar, y es importante saber estas noticias porque afectan mucho a los activos que trabajamos, con lo cual, atentos siempre al calendario económico. Martes día 20 se va a publicar el dato de inflación en Japón. Ese mismo día también el dato de inflación en Canadá. Miércoles, cita importante de la semana, publicación de modificación de tipos de interés en Estados Unidos, previsiblemente ya esa subida. También jueves tendremos aquí en Japón publicación de tipo de interés, donde en principio no se esperan cambios, y el mismo jueves 22 publicación de tipo de interés en el Reino Unido, donde también se esperan subidas de tipos. Así que estas 5 principales noticias son muy importantes, y si operáis alguna divisa que afecte a estos países o algún índice o algún tipo de acción de valor, importante que lo sepáis, porque puede evidentemente producir mucha volatilidad y afectaros en vuestras tomas de decisiones. Bien, vámonos ya directos a analizar algunos activos. Comentaros que a partir de la semana que viene, hay interés en analizar algunos que vosotros me proponéis en el canal cuando me dejáis los comentarios. He decidido que voy a coger y analizar lo que vosotros me propongáis. Puede ser que añada alguno que yo considere, muy interesante, que vale la pena comentarlo así en este vídeo,
pero preferiblemente voy un poquito a escoger vuestros activos, a coger los que vosotros me propongáis. Habrá un tope, tampoco no voy a estar haciendo un vídeo de 3 horas porque nos dormiríamos, pero sí que, bueno, pues hasta unos 10 activos, 10, 12, pues podemos llegar a hacer aquí. Yo ayudaros un poquito a analizarlos, a prepararlos y a trabajar un poco ya con el foco puesto en posibles operaciones de cara a la semana que viene. Así que os animo cada viernes a dejarme en comentarios, yo siempre lo digo en los vídeos, pero dejarme en comentarios el viernes en el vídeo que hago de análisis de diario del S&P y del Nasdaq, vuestras propuestas para hacer este tipo de análisis en los activos que vosotros más os interesen. Venga, ahora sí, vamos ya al análisis propiamente dicho del primero de ellos. Bien, empezaremos con un análisis un poco diferente, que es una operación que hice esta semana y quería pues también añadir dentro de estos vídeos pues un poco alguna operación que haya desarrollado durante la semana anterior. En este caso os explico pues una operación entrada a corto en la divisa libra-dólar. Gráfico mensual, brevemente, ahí teníamos un gran soporte en la zona del 1.04 aproximadamente, mínimos del año 84. Teníamos otra zona de soporte muy relevante aquí, fijaros, voy a ampliar un poco el gráfico para que lo veamos mejor. Aquí, en esta zona de mínimos del año 2016, que se acercó el precio también en 2019, ahí fue sobrepasado levemente, pero no cerrando, no consolidando la ruptura en 2020 con la pandemia, y que ahora pues sí que se ha roto de forma sustancial esa zona de soporte. Hablamos un poco de la zona del 1.18 y que eso daba una probabilidad de llegada a esos mínimos del año 2020. Un poquito esa era la idea. En el gráfico semanal vemos más detalles, vemos ese mínimo que dejó el precio en esta zona que os he comentado, esos mínimos aquí del año 2016. El precio en este año 2022 ahí reaccionó, dejándonos ahí esa zona de mínimos durante el mes de julio. Se produjo ese pullback a los últimos mínimos que dejó aquí en gráfico semanal, un movimiento muy técnico, un pullback. Y finalmente este mínimo se rompió a la baja, llegando a esos mínimos del año 2020, desde aquí produciéndose el clásico pullback ahora a esa zona de resistencia. Aquí en gráfico diario se ve todo el movimiento bajista desarrollado, más o menos todo ese movimiento de corto, toda esa caída rompiendo esa zona de soporte y el pullback posterior a esa zona. Lamentablemente, cuando se produjo el pullback, pues se dejó una vela, incluso en 4 horas se ve en diario también, se ve una vela bajista muy contundente, hubo mucha reacción en esa zona, y aquí pues el precio en gráfico de 4 horas también les dejó una vela pues con una gran amplitud, ¿no?, de cuerpo y rango, que pues de alguna forma, para poder yo incorporarme en esa operación, no entrando ya al cierre de esa vela, sino una pequeña corrección que se produjo, esperaba que a lo mejor pudiera corregir un poco más, pero nada, se detuvo un poco en esa zona, ahí se ve, ¿no?, ese último mínimo, una corrección muy leve, aproximadamente pues de un 38%. Ahí lo tenemos, y cuando ya el precio se nos giró en esa confluencia de resistencias, esta zona de mínimos, 38% de corrección, ahí puse una orden de venta para aprovechar este movimiento chiquitito hasta la zona de los mínimos del año 2022 y también mínimos del año 2020. Era un movimiento probable, era una estructura bajista en gráfico semanal, en gráfico diario, con todo lo que hemos comentado, y buscando un ratio riesgo-beneficio pequeñito, 2, buscando el doble, R2, el doble de lo que arriesgaban, entrando, protegiendo por supuesto este último máximo decreciente y buscando una salida en el final del impulso anterior. Siempre digo que estos movimientos son altamente probables y muy interesantes de aprovechar en nuestras operaciones. Bien, simplemente como un poco comentario de alguna operación que voy desarrollando en esta operativa de swing. Vamos ya al análisis de otros activos. Bien, el primero a analizar, a propuesta vuestra, el euro dólar. Aquí tenemos en el gráfico mensual, empezando con él. Voy a hacer estos vídeos, así como en los vídeos de cada día ya tengo la graficación hecha y simplemente lo comento.
Creo que puede ser interesante en estos vídeos que tenemos un poquito más de calma en hacer brevemente, un poco ligero, pero la graficación juntos, ¿vale? Para que veamos de dónde saco los niveles, que sea un poquito más lento para que se pueda comprender mejor pues de qué tengo en cuenta, ¿no? A la hora de encontrar soportes y resistencias y de preparar los activos. Así que ahí está, un poco el lienzo en blanco y vamos a empezar con ese análisis. Digo, no me voy a extender en analizar por completo gráficos, simplemente con este propósito de preparar estos activos de cara a la semana que viene, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos aquí? Fijaros, mínimos crecientes del año 84, una directriz alcista que ya ha sido rota y por tanto pues ahí tenemos esas caídas, esos movimientos muy bajistas desde aquí, de los niveles de abril 2021, un movimiento bastante consistente a la baja que ha conseguido romper toda esta zona de soporte de los mínimos de 2015, 2016 ya rotos, y que está dirigiéndose a una zona de soporte muy relevante. Fijaros aquí, en el año 2001, lo voy a ampliar un poco para que se vea el nivel que considero muy importante de posible soporte. Claro está, si el precio llegara ahí, es esta zona de aquí. Aquí el precio, después de este movimiento bajista, se produjo un giro, un cambio de tendencia, dejando una estructura de giro muy interesante, un triángulo simétrico. Aquí lo vemos con esos mínimos crecientes y esos máximos decrecientes que tuvo su ruptura. Son un poco impredecibles este tipo de figuras triangulares, poder ejercer tanto como patrón de continuación como de patrón de giro, y en este caso pues actuó como en esta última opción, ¿no? Rompiendo por la parte superior sin llegar al vértice del triángulo y dejando una zona de soporte que es posiblemente actual, una zona de soporte potencial actual, que es un poco la zona de los máximos de este triángulo. Más a más, fijaros cómo ya aquí en 2002, cuando se produjo la ruptura, hizo una corrección muy leve, pero un poco apoyándose en esos máximos de la parte un poco extendida del triángulo. Aquí, zona del 0, 96, 80, 97, tiene una zona de soporte muy interesante. La vamos a extender, ¿vale? Porque podría ser un objetivo del precio si las caídas continuasen. Aquí lo tenemos. Bien, luego estamos viendo cómo el precio pues llegó a perder esta zona de soporte. La marcamos, no con ningún color, para hacerlo un poquito más ágil. Esta zona de aquí, también toda esta zona de mínimos del 2017. Bien, ahí lo tenemos. Bajamos de marco temporal, gráfico semanal. Fijaros en los movimientos tan técnicos del eurodólar. Es un activo muy interesante para hacer swing. Realmente el precio fue dejando en estos todo el año 2022 muy buenas oportunidades de trading. Toda esta zona de aquí, todos estos soportes rotos aquí, sin ir más lejos, este último que se produjo aquí este pasado mes de agosto. Y fijaros ahora cómo esa estructura de momento se nos ha detenido. Ahí tenemos este último mínimo de mitad de julio que ha intentado ser roto ahora en estas últimas semanas. Aquí lo amplío bien, con esta llegada aquí, rebote, otra vez llegada, rebote, que en ningún momento en el gráfico semanal se ha consolidado la ruptura, se ha mantenido esta zona como soporte. Y bien, ¿qué estamos viendo aquí ahora? Vamos a gráfico diario para verlo un poquito con más detalle. Fijaros, ahí se ve todas esas llegadas a esa zona, ahí cerca de la paridad, lo rompo, vuelvo a mantener por encima, vuelvo a estar por debajo, vuelvo a estar por encima. Mucha duda, un rango que se está formado aquí en estos últimos días, desde pues casi finales, última semana de agosto. Y por tanto, de momento, en cuanto a la preparación y posibilidades operativas de cara a la semana que viene, pues tiene que mostrarnos más. Fijaros que en gráfico semanal, si tuviéramos que atendernos, ¿no?, a qué tendencia tiene ahora. A mí me gusta mucho el gráfico semanal para, como siempre digo y como os dije la semana pasada, que me tiene que llamar la atención. Tengo que ver realmente una posibilidad operativa en gráfico semanal interesante, un movimiento tendencial o un movimiento probable.
Y de momento el gráfico semanal no me da esa información. El movimiento tendencial es que ya se ha consumido ahí cuando tuvo esa bajada. Se consumió cuando después del pullback tuvo la continuación, ese movimiento probable. Otro escenario interesante, el pullback se ha consumido porque aquí, desde que el precio llegó a esta zona, realizó esa corrección a los últimos mínimos, con lo cual esos movimientos que a mí me gusta buscar ya han pasado. Y ahora estamos en el final del impulso anterior en semanal, ahí dudando, ¿no? Vemos un poco un rebote, ha vuelto a bajar, con lo cual ahora mismo yo si tengo que preparar este activo pensando en algunas posibilidades interesantes de cara, repito, a una operativa swing. Esto no es una operativa intradía, porque evidentemente cuanto más bajemos de marco temporal se pueden encontrar oportunidades de nuevo en esta zona, pero si pensamos en, ostras, que puede ser que el precio, como está en soporte mayor, rebote y suba. Cuidado con esos pensamientos porque esto es probable en un escenario de corrección, pero es que la corrección ya ha ocurrido. Entonces, este tipo de operaciones de largos aquí, desde que llegó al final del impulso anterior, son lo que yo llamo otro tipo de escenario, un escenario que ya no tiene la misma probabilidad del pullback, ni mucho menos la tendencial. Estamos en un rebote posible, simplemente porque estamos en soporte mayor y el precio ahora mismo no tiene una dirección definida, ni para arriba ni para abajo. O sea, ya lo vemos, rebote, luego volvió a bajar. O sea, está un poco ahí en esa zona de dudando a ver si se consume un poquito, ¿no?, la pérdida de la paridad y seguimos con las caídas, o llegamos a la parte de la resistencia más importante aquí en esa zona del 1,036 aproximadamente, pero no tenemos una probabilidad suficientemente, para mí, interesante, alta para hacer una operación, porque el precio puede en cualquier punto de aquí girarse para arriba o para abajo sin tener esa fuerza, con lo cual yo ahora mismo este activo para swing lo descartaría. ¿Cómo lo podría llegar a aprovechar? ¿Cómo me podría llegar a plantear, ¿no?, algún tipo de operación? Pues en caso de, quito estas flechitas, un poco ya ahora estamos creando escenarios, La graficación está un poco completada, digo, muy brevemente, muy sencilla en estos marcos mayores, pero destacaría algo interesante si el precio pierde esta zona de soporte, porque eso sí que daría pie a un movimiento probable a la siguiente zona de soporte que hemos ahí marcado, que era ese soporte, esos máximos de ese triángulo, no sé si lo podré ver desde aquí. No. Ahí lo hemos comentado, esos máximos del triángulo simétrico, ahí tenemos la siguiente zona importante de soporte, y si se pierde estos niveles sí que podría dar un pie a una continuidad bajista interesante y ahí pues un escenario de nuevo tendencial en gráfico semanal. Otra opción y otro nivel a vigilar es esta resistencia. Si el precio superase, no que llegue, porque si llega y se nos gira, más allá de que podríamos contemplar alguna operación muy a corto plazo de giro en esta zona o en esta zona que ya ha ocurrido, pero todos los movimientos aquí dentro estamos trabajando un rango en gráfico semanal, con lo cual no me interesa tanto. No hablo un poco de una operativa muy a corto plazo de giro aquí o de giro aquí si viéramos estructuras interesantes, ¿no?, en este sentido. Pero sobre todo lo que me interesaría es si rompiera esta resistencia. Porque de alguna manera lo que tendríamos no es un rango que se haya formado y ruptura de ese rango por la parte superior y un posible cambio de tendencia en este marco temporal semanal. Y eso sería interesante, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Pero mientras esto no ocurra y se mantenga el precio encajado entre esta resistencia y este soporte, para mí ahora mismo el activo no tiene una fuerza en la dirección a seguir y de momento yo lo descarto. Bien. Venga, seguimos con otro activo. Nos vamos a otra idea vuestra, el dólar yen japonés. Cuidado con esta divisa que esta semana tiene afectación tanto por parte del dólar como por parte del yen en cuanto a noticias macro. Así que cuidadín con esta divisa que puede tener mucha volatilidad. Gráfico mensual. Fijaros que aquí tenemos pues una muy fuerte subida por esa debilidad del yen japonés
Y tenemos como resistencias principales a destacar esta zona en la que ya se puede decir que estamos ahí metidos, cogiendo un poco pues toda esa zona de mechas en el gráfico mensual. Estamos ya tocando, hay una resistencia muy fuerte cerca de la zona donde nos encontramos ahora. La siguiente zona de resistencia a destacar marcaríamos aquí de la zona del 160, perdón, aquí esta zona. ¿Vale? Dos resistencias importantes. Una estamos justo encima de ella y como soportes relevantes ahí se ve un poco, espera, lo marcaremos todo este nivel de aquí, que el precio ya nos reaccionó a esa zona, esos máximos del año 2002, ahí vemos en gráfico mensual, ¿no? Una vela ahí de un poco de retroceso, con lo cual analizaremos los movimientos más en lo sucedido recientemente, más que en esas resistencias mayores, que por supuesto tuvieron su protagonismo, ¿no? Cuando el precio llegó a ellas en esta subida de este año, pero que ahora nos ha dejado niveles más cercanos, ¿no? En el tiempo que vamos a analizar. Gráfico semanal. Espera, que esto lo quito aquí. Lo pongo más centrado. Fijaros en toda esa escalada, subida muy vertical, corrección ahí muy leve, dejando un nuevo máximo en esta zona que se rompió, nuevo impulso alcista, clásico throwback a esa zona del 130. Desde aquí continuación, rompiendo ese último máximo, zona del casi 140, llegando ahí a esa resistencia relevante. Tenemos también cerca un número redondo muy importante, la zona del 150. Bajamos al gráfico diario y ahí vemos esa reacción. Fijaros cómo el precio está dejando una estructura aquí, ¿no? De doble techo. Cuando llegó a esa zona de resistencia, corrección, volvió a atacar esa zona de resistencia, giro en esa zona, con lo cual hay una posibilidad de doble techo en este marco temporal diario, y en caso de que tuviera su cumplimiento con el mínimo común aquí marcado en la zona del 142, podría dar lugar a una ruptura de esta zona de soporte, llegando a la zona de soporte principal, ese máximo en semanal que hemos comentado ahí cerquita del 140, ¿no? Y produciéndose una corrección. Espera, que lo voy a marcar aquí con esos retrocesos de Fibo, del 38% aproximadamente, con lo cual un posible escenario sería pues que un poco este giro acabase de tomar cuerpo, de alguna manera se confirmase esa estructura de giro y hiciera llegar al precio a la zona de soporte mayor en semanal, cosa que aquí depende un poco, repito, estamos ante una divisa con mucha volatilidad esta semana, mucha precaución, pero aquí podría ser una zona interesante. Aquí en gráfico semanal lo vemos. Quito Fibo porque con tantos colorines no se ve ni el precio. Aquí se ve la estructura. Posibilidad de throwback hasta esta zona de aquí. Y aquí, si viéramos evidentemente esa posibilidad de giro, podríamos ver un escenario tendencial interesante en semanal, llegando otra vez a la resistencia mayor que hemos comentado, que viene de antaño y que también serían los máximos de este año, con lo cual se espera ahí. Y para operadores más a corto plazo, con marcos menores, pues también aprovechar, por supuesto, esta posible estructura de giro con su ruptura, que le daría la posibilidad de llegada a la que sería la corrección. ¿Vale? Esto sería un movimiento probable en gráfico semanal, es la corrección, el throwback. Por tanto, esto es interesante y desde aquí esto es muy interesante. Desde luego, claro, si se rompiera al alza esta resistencia, pues también tendríamos un escenario de continuación con posibilidad incluso de llegada a la zona de los 160. No tiene muchas interrupciones aquí en cuanto a niveles de resistencia mayores del pasado. O sea, realmente si se consigue superar toda esta zona, nos da una probabilidad de llegada a la zona del 160, donde le espera otra resistencia mayor. Con lo cual ahí tendríamos pues un poco esos tres escenarios muy interesantes. Aquí corrección, throwback, continuación de la tendencia alcista y ruptura de esta resistencia, pensando en una llegada a la zona de los 160. Cosa diferente sería si finalmente esta zona del 138-140 no ejerciera de soporte, si llegara ahí, claro, y se perdiera. Ahí ya no son las operaciones que más me interesen. Estaríamos entrando en una
neutralización de la tendencia alcista en gráfico semanal, y para mí es un escenario que no me acaba de gustar. Yo opto más por estos movimientos más interesantes más que estos. Con lo cual un poco tenemos diferentes opciones para poder trabajar esta divisa de cara a la semana que viene. Eso sí, con mucha precaución. Tenemos martes, dato de inflación en Japón. Miércoles, posible ya subida de tipos de interés en Estados Unidos, y también tenemos el jueves tipo de interés en Japón, aunque no se esperan cambios, pero esa noticia siempre da volatilidad. Venga, pasamos a otro activo. Bien, seguimos con uno que es cosecha mía, que me parece interesante de analizar para una posible operación de cara a la semana que viene, que es el euro dólar canadiense. Recordad lo que os decía, el dólar en Canadá se va a dar una noticia macroeconómica relevante, en concreto el martes, con esa publicación del dato de inflación. Y ahí tendríamos, pues fijaros, una zona muy importante de resistencia, la cual, si llegara, me gustaría ver la reacción que se produce en esa zona. Vamos a comentarlo. Aquí tenemos como soporte destacado esta zona de mínimos del año 2012. Tenemos también, voy muy rapidita para no alargar mucho estos vídeos, esta zona de mínimos del año 2015, que justamente han actuado ahora como soporte, dejando ahí los mínimos del año 2022. Y fijaros que se ve mucho mejor en semanal, pero lo vamos a marcar aquí, como el precio dejó en toda esta caída bastante contundente una zona de soporte en los meses de abril, mayo, junio, 3 toques a la misma zona, 3 mínimos mensuales que se mantuvieron hasta que finalmente durante el mes de julio se rompió esa resistencia. Y fijaros que el precio que ha hecho ha aprovechado una zona de soporte mayor en esos mínimos del año 2015, zona del 1.30 aproximadamente, para iniciar una corrección, un pullback, a tal vez la zona de resistencia principal, que ya incluso en mensual se ve esos mínimos de sus últimos 3 meses rotos en el mes de julio. Veámoslo en gráfico semanal para verlo más claro imposible. Aquí se ve toda esa zona de soporte muy, muy destacada, o sea, 3 toques. Pensemos que los niveles, cuantos más toques tengan esos niveles, cuanto más antiguo sea, cuanto más visible sea en un marco mayor, ahí tenemos 3 puntos importantes para detectar un nivel relevante, pues más importante es. Y esta zona, pues son 3 mínimos mensuales, una zona de soporte muy fuerte y que ahora podría ser resistencia. Quiero ver esa reacción del precio, claro, si llegara ahí. Está acercándose, ahí podríamos ver, si el precio llegara a esa zona de resistencia, un giro desde esa zona y una oportunidad interesante a corto, buscando un escenario tendencial en gráfico semanal con posibilidad de llegar a esos mínimos del año. Con lo cual, por eso lo quiero comentar, porque me parece interesante, está cerquita de hacer un poco esa llegada a esa zona, si ocurriera, repito, que esto evidentemente yo el futuro no lo sé, pero se ha quedado muy, muy enganchado en esa zona de soporte en sus últimos casi ya 2 meses, pero vemos cómo el precio ya se está de alguna manera desmarcando de nuevo y podría llegar a atacar esa zona. Dada la importancia que tiene, lo importante que fue como soporte, pues podría ahora ejercer de resistencia, y es lo que siempre digo, el precio, nosotros tenemos que ir por delante del precio en pensamiento, pero siempre detrás de él en acto, porque en pensamiento es esto, es la parte de crear escenarios, ¿no? Ostras, si el precio llegara aquí, podría plantear un escenario, tal, pero en acto no, el precio tiene que llegar aquí, porque evidentemente yo el futuro no lo sé, pero si no llega, esta opción se me va, o sea, no la puedo aplicar, y cuando llegue ver qué hace aquí, ¿no? Ya en gráfico diario de 4 horas, ver cómo si se produce ese giro, ya con algunas señales que cada uno tenga en su operativa, pues pensar un poco en esa opción a corto, con lo cual vamos delante del precio en pensamiento, pero siempre en acción detrás de él. Por eso siempre digo que un operador, un trader, no adivina el futuro, simplemente analiza las posibilidades que puede tener un activo, ¿no? Un poco prevé sus posibles movimientos y se plantea operaciones en base a ellos, porque así se mueve el precio. Es repetitivo, ¿no? Y es un poquito el análisis técnico, ¿no? Entonces, y de alguna forma nos anticipamos un poco en pensamiento a sus posibles movimientos, pero siempre esperando que finalmente se confirme alguno de los escenarios planteados, que puede no hacerlo, por supuesto, y si se confirma, pues ya con nuestras reglas, ¿no? del sistema de trading que tengamos, ahí actuar, pero primero al precio, nosotros luego vamos después en acción. Bien.
Venga, ahí tenéis un análisis pues más un poco de cosecha mía, que lo veo interesante de cara a la semana que viene. Seguimos. Y seguimos con otro análisis también de cosecha mía, que es una materia prima, en este caso el gas natural, que ahora está ahí alrededor de 7,82 aproximadamente. Fijaros que tenía este activo, esta materia prima, una zona muy importante de resistencia y cerquita de los 6 máximos aquí, en 2010, también en 2014, también en 2021, que fue rota en este año 2022, una importante ruptura de una resistencia mayor. Corrección, y fijaros cómo el precio, espera que lo amplío para aquí que se vea bien, ruptura de esa resistencia, throwback a esa resistencia, convirtiéndose en soporte, continuación alcista, llegando a los máximos del impulso anterior y de momento aquí parada. Ahí marcamos esta zona de resistencia ahí en la zona de los 10. También fue nivel importante en el pasado, esos máximos en el año 2000, esa arrancada bajista tan contundente, también en el año 2003, que fue superada ligeramente en 2005 y en 2008, pero que no tuvo una gran continuidad, ¿no? Ahí se nos frenó un poco en esa zona, marcaríamos ahí de los 13.40, 13.30, 13.40 aproximadamente, la siguiente zona de resistencia mayor. Pero esta zona, aparte de ser una anterior resistencia, también es un número redondo y por tanto, pues evidentemente muy destacado para esta materia prima. De aquí fijaros, como el precio, ahí estamos viendo ya este mes de septiembre, ahí esta imposibilidad de hacer nuevos máximos, cuando el precio llegó, lo que siempre digo, ruptura de resistencia, throwback, continuación, este movimiento es muy probable, pero aquí ya se decide un poco el futuro de la tendencia, ¿no? En este marco temporal mensual, y de momento vemos un poco la dificultad de seguir en esta dirección hacia arriba, aunque si lo consiguiera tendríamos la siguiente zona de resistencia, ya la marcamos ahí cerquita de los 13.80, más o menos 13.60, 13.80 sería la siguiente zona a tener en cuenta. En gráfico semanal ahí vemos cómo nos dejó el precio ese movimiento técnico tan limpio, esa corrección, continuación alcista, y desde aquí ya no puede. Estamos ante un escenario en semanal que no es los que más me interesen, pero de alguna manera me parece interesante cómo está técnicamente esta materia prima. Es un poco el inicio de una posible fase lateral en gráfico semanal, ya que lo que sería este movimiento bajista, que sería la corrección, el throwback, ya se ha producido. Lo que antes comentábamos con otros activos, movimiento tendencial hasta la siguiente zona, el movimiento probable, que sería la corrección, el throwback, otro movimiento tendencial en semanal, que sería la continuación alcista de la tendencia, pero ahora mismo se nos frena en el máximo anterior y se nos gira. Eso da la opción aquí de una operación interesante de giro, pero cuidado con estos cortos, porque estamos ante un movimiento, pues eso, en fase lateral en este marco temporal semanal. Aquí en diario, por eso, me gusta un poco comentarlo, porque, voy a quitar esta flechita para que no nos moleste a la vista, se está como formando, ¿no?, en esa resistencia mayor, en gráfico diario, una especie, ¿verdad?, de hombro, cabeza, hombro, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, que incluso hasta la cabeza tiene un pequeño hombro, cabeza, hombro muy interesante, que nos dejó una opción muy, muy interesante de corto. Aquí se puede llegar a ver hombro, cabeza, hombro, ruptura y pullback, que incluso me permitís que baje al gráfico de 4 horas porque todavía se ve ahí más clara esa estructura, ese movimiento y esa corrección, haciendo ahí ese pullback a la directriz que ejerció de resistencia y desde ahí continuación, movimiento muy interesante y una oportunidad de corto muy interesante. Estas son las que me gustan en el sentido de llega a la zona de resistencia mayor, ahí vemos un poco cómo el precio, ¿no?, se desarrolla, cómo actúa y con una estructura de giro. Claro, no vamos a entrar ahí a la brava solamente porque llega una resistencia, ¿no?, a corto, sino que el precio nos informe con sus movimientos y gracias, un poco siempre digo, el precio nos habla
no con solamente una vela, que también a veces hay velas muy contundentes, pero sobre todo sed fieles a estructuras. Yo creo que vale la pena trabajar este punto para encontrar, ¿no?, un poco más de solidez en los movimientos del precio y en la información que nos transmite con ellos. Y ahí pues dejó una oportunidad muy, muy bonita a corto. Y ahora mismo se está como formando, ¿no?, incluso pues el hermano mayor, ¿no?, de este chiquitico, que sería todo este posible hombro, cabeza, hombro, con esa línea clavicular que marcamos aquí, si me deja, ahí, ¿no?, un poco toda esa zona. Ahí sería el hombro, cabeza, hombro, y se ve en gráfico diario, ya se ve el hombro también derecho, el izquierdo, la cabeza y el hombro derecho, una línea clavicular que está ahí el precio y que vamos viendo cómo ya hay signos de ruptura. Si se confirmase esta ruptura de hombro, cabeza, hombro, evidentemente entrando ahí cada uno como tenga en sus reglas de sistema, pues podría dar una probabilidad, ¿no?, buscando un poco la proyección de esta estructura de giro, de ese hombro, cabeza, hombro, a de nuevo la zona de soporte mayor que hemos comentado en gráfico semanal. Un poco son escenarios laterales en semanal, pero un poquito la fuerza de esta estructura de giro que nos deja ahí en esa resistencia mayor le da un poquito, ¿no?, le sube, ¿no?, de probabilidad de que ocurra pues esta continuación bajista hasta la zona de soporte mayor por la un poco cumplimiento de ese hombro, cabeza, hombro formado en gráfico diario. Bien, seguimos. Bien, terminaremos este vídeo con un último análisis, en este caso de un valor, Salesforce, que se encuentra, aquí tenéis en la página de sectores PDR, que me gusta mucho y que alguna vez había hecho algún vídeo de ella. Dentro tenéis lo que sería toda la composición, detalle del índice SP500. Dentro del sector tecnológico, aquí clicamos, vamos un poco al mapa para verlo con más detalle. Sector tecnológico, y dentro de él aquí la encontramos, Salesforce, una acción que tiene un peso del 1,78 dentro del índice, una acción destacada dentro de todo el conjunto. Evidentemente no es Apple, pero es una acción con gran peso. Tenemos otras muchas pues con un menor peso dentro del índice. Así que vamos a analizar técnicamente esta compañía. Bien, aquí tenemos técnicamente el análisis técnico de esta empresa. Yo comentaros que no estoy especializada en trabajar con valores, porque realmente hay que tener en cuenta muchos otros factores que yo pues, por el tiempo disponible no puedo llegar a ellos. Y por tanto yo aquí me baso simplemente y llanamente en temas técnicos, ¿de acuerdo? Que quede eso pues bien claro, más allá de los resultados de la compañía y de la valoración de la compañía y de cualquier otro aspecto en este sentido. Bien. Vale, aquí tenemos una compañía gráfico mensual que ya vemos un poco su trayectoria técnica, análisis, tendencia alcista fuerte, pero que está bien teniendo problemas últimamente, ¿no? Un poco pues en línea con los sectores, con los índices y con lo que vamos trabajando, ¿no?, cada día en esos análisis en el S&P y en el Nasdaq. Fijaros que el precio aquí, cuando rompió esta zona de últimos máximos aquí de marzo de 2020, antes de toda la caída contundente por la pandemia, nos dejó luego una ruptura fuerte de esa zona, una corrección, un throwback, ese movimiento que yo llamo probable, esa continuación alcista, llegando incluso ahí a sobrepasar ligeramente el máximo del impulso anterior, pero nada, una ruptura falsa, volvió a meterse por debajo, ahí atacando. Ahora ya marcamos un poco ese mínimo común de esa estructura de doble techo. Lo marcamos un poco bien, así que quede amplio. Ruptura de esa zona, pullback a esa zona, con lo cual, ¿qué está haciendo el precio ahora mismo en este marco temporal, ¿no?, que se verá también en mensual y en semanal? Un cambio de tendencia, o sea, de tener una tendencia alcista con algunas estructuras, claro, movimientos más de consolidación. Aquí vemos claramente lo clásico a ver para pensar en un cambio de tendencia a bajista. O sea, mientras el precio estaba encajado aquí,
un poco haciendo nuevos máximos, no puedo, vuelvo, pero si hubiera mantenido este nivel como soporte, esta zona de los 200, la tendencia hubiera sido lateral. Y podríamos pensar en un movimiento de consolidación para si luego volviera a atacar la zona de la resistencia mayor, zona de los 300, y lo superase, pensar en que ha sido una consolidación de la tendencia para continuar siendo alcista. Pero ha ocurrido así, o sea, ha roto el mínimo común de una estructura de doble techo con upthrust y además polarizando ya esa zona a resistencia. Se ha producido el clásico pullback y está dándose la continuación de las caídas, atacando ya. Estamos viendo un poco este mes ese último mínimo. Ahí lo vemos en gráfico semanal. Además, con el refuerzo de la media de 200 en este marco temporal, hay como resistencia. Tiene esta acción en la zona de los 200 un nivel, una resistencia tremenda. Yo realmente para largos no me plantearía absolutamente nada, a no ser que sea una operativa, repito, más a corto plazo o buscando alguna posibilidad de compra en soportes, a lo mejor en la zona de, si llegase a esta zona que tiene de soporte mayor, la zona de los 120, hay una zona muy interesante de soporte, pero la tendencia no es para nada alcista, de todo lo contrario, ya está en mensual, tenemos un cambio de tendencia. Y yo no soy de las que voy aquí a proponer ningún tipo de idea de trading, simplemente me gusta operar pues tendencia o movimientos probables dentro de ella, que pueden ser esas correcciones. No quiere decir que si hay tendencia bajista no podamos operar largos, pero sí buscando a lo mejor pues esos pullbacks que se puedan producir, ¿no? Entonces, mientras no me demuestre más esta acción ahora mismo no la veo interesante para largos, claro, para cortos sí, con derivados, pero para largos no, porque vemos un poco que hasta ahí está teniendo dudas en esta zona, pero mucho tiene que demostrar para realmente tener un poco más de claridad y más no está acompañando tampoco a un poco el resto de compañías del índice ni el índice en cuestión. Entonces, que puede haber aquí a lo mejor algún planteamiento de una operación a la contra, ¿no? En la zona de soporte de este rango que se ha formado aquí en diario. Bueno, ahí sabrá cada uno. De momento, fijaros, ya ha habido un poco ese rebote, pero volvió a girarse. Son zonas interesantes porque son soportes mayores, pero tiene que decirnos más cosas para plantearnos largo. Ya digo, esto sería una operación en giro que inicia una fase lateral en semanal, si esto volviera a subir, ¿vale? Y continuaría con la fase lateral ya en diario que ya está iniciada. Si esto se pierde, espera, que lo pongo aquí, la zona siguiente a tener en cuenta es esta de aquí, irrelevante, esta zona. Entonces, planteamientos de continuación de la tendencia, bien. Si llegase a romper la zona de los 200, bien, o sea, ahí sí que veríamos ya señales de fortaleza, pero mientras se encuentre por aquí, estamos en rango, tanto en diario como en semanal, con lo cual son escenarios que a mí no me interesan tanto, más allá de alguna idea operativa en sus bandas, que ya eso le da un poco más de fortaleza, ¿no?, a la operación, pero, repito, estamos ante un escenario que no tiene la fuerza de la tendencia ni del movimiento probable dentro de ella, así que cuidadín ahí con planteamientos a largo, que lo veo todavía, pues que no es su momento. Pues nada más, dejamos aquí el vídeo de preparación de esta semana, espero que os haya gustado y os animo a que me enviéis propuestas, porque ya os voy un poquito a encarar estos vídeos con el análisis de vuestras ideas y de vuestros activos de interés. Que tengáis un buen día de domingo y nos vemos mañana ya con los vídeos diarios. Que vaya muy bien, hasta mañana.